Tres. Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos con nosotros al abogado constitucionalista Pedro Martínez. Él es miembro del Laboratorio de Acción Social contra la Impunidad y también miembro de la agrupación de víctimas demandantes Vidas. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Juan José, gracias. Aquí en casita, trabajando a la orden. Sí, bueno, igual estamos todos, pero siempre trabajando. Yo creo que el trabajo se nos ha multiplicado, aunque no vayamos a las oficinas. Sí, aquí se multiplica y los horarios no tienen fin, vea. Sí, Es así la es. diferencia ahora. Sí, sí. Pedro, queremos aprovechar la oportunidad de que en estos días se está celebrando el 4º aniversario de la declaración de inconstitucionalidad o el fallo de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993 por la Sala de lo Constitucional en El Salvador, que muchos le dicen el máximo tribunal constitucional. Esta declaratoria de la ley de amnistía tiene un largo recorrido, Pedro. ¿Cómo podrías vos centrar ese recorrido que atravesó desde que se promulgó la ley de amnistía por el presidente Alfredo Cristiani hasta que se derogó hace 4 años? Bueno, mira, Juan José, fíjate que es bien interesante y creo que es importante que nuestros amigos y amigas que nos ven conozcan el gran esfuerzo que se ha hecho desde hace muchos años. Y lo importante de esto es que nunca desistimos de seguir intentando la derogatoria de la ley. Cuando esto se aprueba en marzo de 1993 por la Asamblea Legislativa, y que por supuesto la aprueba el presidente Alfredo Cristiani en esa época, presidente de El Salvador, varias organizaciones presentaron 4 demandas contra la ley de amnistía y con diferentes argumentos. La mayoría de esos argumentos estaba sentado, la base de esos argumentos eran que violaba los tratados internacionales que El Salvador había suscrito desde antes de la guerra y durante la guerra. De estas 4 demandas que las acumula la sala, la resuelve esta demanda el 26 de septiembre del año 2000. Y en aquella época la sala, para todos como realmente fue decepcionante, la sala declaró que la ley de amnistía era constitucional y por lo tanto seguía en vigencia. Y eso implicaba que la impunidad se iba a mantener en el país durante el tiempo que siguiera vigente la ley. Entonces, lo único que la sala dijo, Juan José, fue que habían casos que probablemente no podían ser amnistiados, pero que dejaba en los jueces la facultad para determinar en cada caso concreto si se aplicaba o no la amnistía. Dado así, esa pequeña ventanita que dejó abierta a la sala del año 2000, se empezaron a presentar por varias organizaciones. Benjamín y yo presentamos varias denuncias en la fiscalía, alrededor de unas 75 o más denuncias de casos graves de violaciones de derechos humanos. Pero, perdóname que te interrumpa, allí hubo un caso determinante que creo que fue el caso de el asesinato de los jesuitas y las 2 mujeres en la UCA, ¿no? Sí, lo que ocurrió en ese año 2000 es que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero ya dirigida hacia la investigación y procesamiento de los autores intelectuales de esa masacre en la UCA, ¿verdad? Tanto de los sacerdotes jesuitas como de Elba y su hija Celina. Entonces, hubo una denuncia y el fiscal general de aquella época presentó la denuncia ante un juez que no era el competente. Esa denuncia, hay que decirlo y hay que subrayarlo, en esa denuncia de requerimiento que el fiscal presentó, pedía el procesamiento
y la detención provisional de todos los que estaban siendo imputados, responsables como autores intelectuales. Pero el juez cuarto de instrucción de San Salvador le dijo al fiscal que se había equivocado, que no era el lugar donde tenían, no era él competente para conocer de denuncia. Entonces le dijo que lo hiciera donde correspondía en base a la legislación procesal penal. Entonces se presentó un nuevo requerimiento ante el juzgado tercero de paz de San Salvador, pero este requerimiento ya había cambiado totalmente, ya no pedía el procesamiento, ya no pedía detención provisional, sino que ya pedía un sobreseimiento de todos los imputados. Se realizó la audiencia en diciembre del año 2000 y la jueza resolvió que no era aplicable la amnistía, pero dijo que ya los delitos habían prescrito. Entonces, ante esa resolución de la jueza tercera de paz, se apeló, se fue a la Cámara, se llegó a la sala de lo penal y por último hasta la sala de lo constitucional por medio de un amparo. Pero la sala en aquella época descartó de los alegatos de fondo y solo conoció por cuestiones accesorias que ya no tenían importancia. Por lo tanto, ese amparo ya no tenía ningún sentido ni nada. Y de esa manera se mantuvo la impunidad en El Salvador. Correcto. Ahora me gustaría que me explicaras por qué detrás de del fallo de la Sala de lo Constitucional hay protagonistas, hay personas, hay abogados que se las idearon para que esta inconstitucionalidad fuera fallada por la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo se gestó? Me interesa cómo se gestó y seguramente al público también le interesa quiénes son los que gestaron este proceso. Mira, lo que ocurrió fue que luego de eso hubo un cambio de sala, ¿verdad? Hubo un cambio de sala, se siguieron presentando inconstitucionalidades por otras leyes que se estaban entrando en vigencia, estaban aprobando luego en lo que es la primera década de este siglo, y una sentencia de inconstitucionalidad que fue bien importante fue la que presentaron contra la ley antimaras. Esto se presentó en el 2003, la presentó la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y otras organizaciones de sociedad civil. Benjamín estuvo también en una demanda de esta que presentó. Benjamín. Y la sala, Benjamín también, Player, como director del IDUCA de aquella época, presentó también una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de antimaras. Y lo interesante del caso es que en el 2004 lo resolvió la sala y en esa sentencia la sala expresa que antes era criterio de la sala que los tratados internacionales no eran parámetros de constitucionalidad en una demanda de ese tipo, pero que dado que hay tratados internacionales de derechos humanos muy específicos y que amplían la protección que da la Constitución en el país, pueden ser tomados en cuenta siempre y cuando sean especializados en un área que genere una visión más integral de las obligaciones que el Estado salvadoreño debe cumplir. Esa resolución fue súper interesante, pero creo que pasó desapercibida. Entonces, cuando ya nosotros seguimos presentando denuncias de torturas, de desapariciones forzadas, seguimos presentando con Benjamín casos de ejecuciones, masacres, pero cuando, bueno, se hizo el esfuerzo en el IDUCA también de presentar el caso Roque Dalton en la fiscalía, llegó a los jueces, ¿verdad? Se llegó hasta varias etapas, denegaron justicia en ese caso también. Seguimos luchando y te contaré que cuando ya estábamos allá por el octubre del 2012, Benjamín me dijo a mí que sería interesante que para el próximo año, en marzo del 2013, que se cumplían 20 años de la aprobación de la ley de amnistía, presentáramos una nueva demanda de inconstitucionalidad. Y eso generó realmente, Juan José, un reto interesante porque ya había una sentencia que ya había resuelto esas demandas. Presentar otra implicaba rebuscarse, digamos, con argumentos nuevos o reforzar los argumentos que la sala anterior no había estimado. Entonces, un primer paso, para no ser tan largo, un primer paso fue analizar las razones por las cuales la sala no había declarado inconstitucional en el año 2000 la ley de amnistía. Y lo que descubrí cuando leo esa sentencia es que la sala en ese momento dice que
toda la argumentación de los demandantes se basa en los tratados internacionales y que según la jurisprudencia de esa sala, los tratados internacionales no son parámetros de constitucionalidad. Pero ese criterio, como te comenté, lo cambió la sala 4 años después, en el 2004, y dijo que sí se va a admitir los tratados internacionales para tomarlos cuando sean especiales, específicos, especializados en derechos humanos. Entonces, eso ya era una ventana nueva que se abría, porque en anterior eso había sido la forma como se obstaculizó cualquier argumento. Agregado a esto, quiero comentarte que en el año 2012 también se da la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Mozote. Y por suerte el Estado salvadoreño se allanó a la pretensión, o sea, aceptó su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces la Corte, al haberse allanado el Estado salvadoreño, amplía su competencia para conocer el caso y hace un análisis de la ley de amnistía. La Corte Interamericana en esas sentencias expresa que esto es una aberración jurídica, que es algo que es nulo completamente y que no debería seguir existiendo en El Salvador con todos sus efectos. Además, la sala expresó que había un incumplimiento grave de los acuerdos de paz con esa amnistía que se había aprobado. Entonces, esas situaciones que se dan, que cambian totalmente el aspecto, me dan a mí las conclusiones para decir, hay una posibilidad muy fuerte. Te quiero comentar que además de eso, lo que hice fue analizar el caso de Argentina, con las leyes de punto final que se aprobaron allá, el caso de Chile, que también es algo diferente, tanto a Argentina como a El Salvador, pero esos fueron argumentos interesantes que encontré también para fundamentar la sentencia cuando la estaba redactando. Te digo, esto empezó en octubre del 2012 y estábamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero trabajando en esto, armando una demanda, y cuando ya se acercaba, Juan José, el tiempo que nos habíamos propuesto para presentar la demanda, el 20 de marzo del 2013, junto con otras organizaciones se les invitó también a participar, a firmarla, a ser parte de esto, ¿no? Para tener más fuerza, para tener más apoyo, para seguir generando una acción que genera una reacción en donde seguíamos manifestando que no podíamos seguir con esta ley vigente, ¿verdad? Que era ya, así decir, un basta a la impunidad. Entonces, de esa manera, pues presentamos la demanda el 20 de marzo del 2013. Exacta. Gracias por esa explicación tan desmenuzada, perdón. Pero siempre en los hechos históricos hay protagonistas, hay personas detrás. Además de tu persona y de Benjamín Cuellar, ¿quién otros participaron en este proceso? Fíjate que cuando llegamos a marzo, estaban los primeros días de marzo, como te comentaba, invitamos a otros miembros de otras organizaciones de derechos humanos, de sociedad civil. Por ejemplo, invitamos a María Silvia Guillén para que firmara la demanda, a Félix Ulloa, Ima Girola, había un abogado joven muy bueno, Roberto Rugamas, que también se unió y empezó a trabajar conmigo, a revisar la demanda y a hacer un par de gestiones ya cuando estamos en la parte final, igual que IMA, y al final también la firmaron varios compañeros del IDUCA. Éramos 11 ciudadanos que estábamos firmando en total esa demanda de inconstitucionalidad. Ese fue un evento que tal vez recordarán nuestros amigos que nos ven. Cuando la presentamos ese mismo día, presentamos 43 denuncias en la Fiscalía General de la República por graves violaciones a derechos humanos, y ese día también nos acompañó Baltasar Garzón, tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia, para presentar la demanda de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Excelente, Pedro. Ahora analicemos estos últimos 4 años después de derogada la ley de amnistía. Yo veo que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, donde han funcionado las leyes de punto final y todo, más que todo en Argentina, en Uruguay, en Chile, aquí no veo un ímpetu de buscar justicia para casos graves de derechos humanos. Creo que se mueve muy lento.
A pesar de que hay varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y hay tantas víctimas, ¿por qué crees tú que, que el proceso de reclamación de justicia de parte de las víctimas es muy lento? Fíjate, Juan José, que tenemos claridad de que esto es una batalla de largo tiempo. No es tan fácil porque hay varias cosas importantes. Una es, como hemos visto, los partidos políticos que estaban y los actores de la guerra todavía están vigentes. Muchos son diputados o están en otras instituciones del Estado. Y entonces lo que está ocurriendo es que todavía tienen la fuerza y la injerencia para poder contrarrestar todas las acciones que sociedad civil y las víctimas están generando para lograr justicia. Poco a poco se va a lograr que todo esto se vaya cayendo, pero no es tan fácil, ¿verdad? Es un proceso largo. Creo que han habido avances importantes y en los próximos meses habrán mejores resultados de todas las acciones que se han hecho, pero implica cambiar las instituciones, cambiar esta gente que obviamente está defendiendo intereses, está protegiendo intereses. En la Asamblea hay militares que fueron parte de la guerra y que por lo tanto no les interesa. Durante tantos años, estamos hablando de 23 años que duró la vigencia de la ley de amnistía, esta gente se sintió tranquila, feliz, que no había ningún proceso que le fuera a provocar temor y que fueran a investigar a establecer la verdad, pero a partir de la inconstitucionalidad las cosas han cambiado, ya no duermen tranquilos. Pero entonces, a raíz de eso, es importante que sociedad civil y las víctimas no se cansen, que tengan claro que los resultados no van a ser de un solo, pero que vamos a ir viendo poco a poco cambios radicales, serios, que van a mejorar en el tema de la impunidad. Sí, ahora que estás hablando de que todavía hay fuerzas que son poderosas y que les afecta, sin duda, que les afectó. eh, eh, Pienso yo en dirigentes ex guerrilleros que tuvieron, incluso algunos de ellos señalados en el informe de la Comisión de la Verdad como haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Otros, por supuesto, otros crímenes que se cometieron antes de la guerra, pero que también constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estoy hablando de los secuestros de empresarios, estoy hablando del caso Roque Dalton también. Eh, eh, ¿Qué piensas tú? ¿Hubo realmente o qué sabes tú de la reacción de parte de esa parte del conflicto armado, que no son los militares, sino que la insurgencia, que también está señalada con crímenes? ¿Qué sabes tú de esa parte? Bueno, hay que decir que ya se han presentado casos contra excomandantes guerrilleros que cometieron graves violaciones a derechos humanos durante la guerra. Ya estamos hablando de delitos de lesa humanidad o delitos o crímenes de guerra. Entonces, especialmente a partir de la derogatoria de la ley de amnistía, mejor dicho, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, se han presentado más casos. Hay gente que ha tenido el valor ahora sí de presentar una denuncia. Antes no lo hacía porque se sentía que había ese obstáculo. Pero yo creo que es importante, bueno, tú lo hiciste, ¿verdad? En el caso de tu papá, Roque Dalton, se hizo hace muchos años ya, casi 10 años ya, de esta lucha ya en los tribunales. Me parece a mí que si hemos dado seguimiento a lo que ha pasado en el país, está claro que cada quien defiende sus propios intereses, pero a lo que tenemos que llegar es que esta sociedad tenga la capacidad de solventar todas las deudas del pasado, y eso implica procesos de investigación en los que se determinen quiénes son responsables, no importa de qué bando, qué se cometió, cuál es la responsabilidad y que haya una sanción también, ¿verdad? Eso es importante. Y el resarcimiento a las víctimas. Yo creo que vamos en el camino. Yo no me desanimaría porque en 4 años no hemos tenido los avances que hemos querido, y lo más reciente ha sido el esfuerzo de la Asamblea Legislativa de aprobar una nueva ley de amnistía.
Eso ha sido lo más aberrante que hemos vivido en los últimos meses. La Asamblea incluso aprobó una en el 28 de enero de este año, ¿verdad? Que ha sido vetada por el presidente de la República, pero en ese esfuerzo hemos estado luchando. Yo creo que, José, hemos visto también cómo los acuerdos de paz no se cumplieron en el plano socioeconómico. Es vergonzoso realmente cómo se dejó a un lado todo eso y solo se cumplieron lo que les convenía a las partes para mantener sus intereses protegidos. Entonces, yo diría a los amigos y amigas que nos ven que no hay que desanimarnos. Solo para ponerlo en ejemplo, en Argentina la Fuerza Armada pidió perdón a la sociedad 40 años después de la dictadura. No perdamos la esperanza. Yo no digo que lleguemos a los 40 años, pero sigamos en el esfuerzo día a día, que esto se va, tenemos que componerlo porque debe haber un día en este país que podamos decir que hemos solventado la deuda histórica del pasado y dejar de pensar en el pasado y poder pensar tranquilamente hacia el futuro. Pero mientras esto no se resuelve, mientras mantenemos esa deuda con el pasado, no vamos a poder desarrollarnos como sociedad. Correcto. Pedro, la última pregunta. Hay mucha gente que tiene la concepción de que estos juicios o estos procesos vienen a reabrir heridas, vienen a, a tratar de traer del pasado al presente los hechos horrendos que ocurrieron y que no contribuyen nada a la democracia. ¿Por qué sos un firme convencido de que es todo lo contrario? Sí, mira, hay un ejemplo bien claro, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, estas heridas no se cierran. En ningún caso de crímenes de guerra o de lesa humanidad se cierran las heridas por más que pase el tiempo. Es hasta que la herida es tratada y esa es la única forma de que la gente pueda realmente decir que ha cerrado la herida es cuando se le ha resarcido como víctima, cuando se conoce la verdad, cuando se sabe qué fue lo que pasó con sus familiares o con ellos mismos, quiénes son los responsables. Mientras eso no suceda, va a estar ahí en la memoria esa herida enorme en la sociedad salvadoreña que no se va a cerrar nunca. Eso es mentira de que hay que olvidar y se van a cerrar. No es cierto. Lo vemos constantemente con víctimas con las que platicamos, que cuando conversamos sobre estos temas, después de tantos años, de ya 28 años de finalización de la guerra, no se ha cerrado, se mantienen. Y hay mucha gente que ha muerto con esa gran deuda, esa gran herida que no sanó nunca. Entonces, eso no es cierto. Lo vemos con las víctimas actualmente, se ponen a llorar, ¿verdad? Se desploman cuando recuerdan todo esto y la única manera es tratarlo. Y no es fácil porque un tratamiento para las víctimas, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento legal, un acompañamiento social, es largo, lleva tiempo, lleva recursos, pero lastimosamente el Estado salvadoreño no ha mostrado interés en solventar con esta deuda. Correcto, Pedro. Te damos las gracias. Yo creo que ojalá esta entrevista, tus palabras sean escuchadas, que la vean los estudiantes de Derecho en las universidades, porque yo creo que esta parte de la historia debiera ser un tema apasionante de estudio Claro. para ir mejorando las leyes en nuestro país y las leyes que tienen que ver sobre todo con los derechos humanos. Te damos las gracias, Pedro. No sé si querés decir algo finalmente. Sí, yo tengo que decir gracias a ti por la oportunidad y te quiero comentar que tengo una gran fe en las nuevas generaciones. Lo he visto con jóvenes que están interesados en saber lo que pasó en el conflicto armado que ellos no vivieron, pero tengo mucha fe que las nuevas generaciones van a seguir luchando para que este país sea un país en el que se respeten los derechos humanos y se puedan resolver todas esas deudas históricas que se tienen. Así que muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos y todas. Bueno, correcto. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos en una próxima entrevista. Gracias. A la orden.